La anterior clase les dije que estudien fisiología y histología de glándulas suprarrenales. Así que vamos a hacer un breve repaso. ¿Ya? Bueno. Para empezar, cosas básicas, doctores. ¿Cuántas glándulas suprarrenales tienen? Dos. Más bien, ya, no nos hemos dicho 4, hemos jurado que son 4. Tenemos 2 glándulas suprarrenales, cada una se encuentra por encima de cada riñón. ¿Ya? ¿Qué cosas son importantes? Pesa cada una 4 gramos y algo muy importante es dónde están localizadas. Estas glándulas están localizadas en la parte retroperitoneal. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos va a decir qué examen de imagen vamos a solicitar. ¿Ya? Con esto, ¿qué les puedo decir, doctores? Cuando nosotros pensamos en evaluar la hipófisis en busca de algún tumor, ¿qué examen de imagen pedimos? ¿Cómo? De nuevo. 40 y tantas cabezas, 0 respuestas. Cuando queremos ver un tumor de hipófisis, ¿qué examen es el examen de elección? ¿Qué pedimos? Resonancia magnética, con o sin contraste. Con contraste, porque es una glándula bastante irrigada. Si nosotros queremos ver una imagen de tiroides, ¿cuál es el examen de elección para ver tiroides? Ecografía. Esta, al ser una glándula que es retroperitoneal, el examen de excelencia para valorar glándulas suprarrenales es la tomografía computarizada con contraste. Ya ella nos va a permitir ver su estructura, la forma, si hay presencia o no de nódulos. ¿Qué cosas son importantes, doctores? Fíjense, la corteza suprarrenal tiene 2 partes. Una parte central, que es la médula suprarrenal, la cual se va a encargar de la producción de las catecolaminas. Y tenemos una parte más periférica, que es la corteza suprarrenal. Esta corteza está dividida en 3 zonas. Una zona glomerular, fascicular y reticular. Y acá vemos la médula. ¿Por qué es importante conocer esa división de esta glándula? Porque cada parte de esta glándula va a tener una producción específica de alguna hormona. No es que toda la corteza produce todas las hormonas. Por ejemplo, la zona glomerular se encarga de la producción de mineralocorticoides. ¿Cuál es el principal? La aldosterona. La zona fascicular se encarga de la producción de glucocorticoides. El principal es cortisol. Y esta zona más pequeñita es la fase, bueno, mejor dicho, la zona reticular se encarga de la producción de andrógenos suprarrenales. La principal, la de dihidroepiandrosterona. Y la médula, las catecolaminas. ¿Ya? ¿Cómo es que se regula este eje? Cuando ustedes, lo mínimo que tienen que saber cuando salen de esta materia es conocer cómo funcionan los ejes. Todos los ejes, lactótrofo, gonadótrofo, tirótrofo y demás. De hecho, en su examen final, tal vez me pare la puerta y les pregunto un eje, y si no saben, no los voy a dejar pasar. ¿Por qué? Porque eso es lo mínimo que tienen que saber los ejes. No puede aprobar a alguien en endocrinología sin conocer los ejes. Ya que seguramente lo han repasado con la doctora Shirley, conmigo no hemos repasado el eje tirótrofo. Y ahora vamos a ver el eje corticótrofo. ¿Dónde comienza todo, doctores? En todos los ejes hormonales. En el hipotálamo. En el hipotálamo vamos a producir una hormona que se llama hormona liberadora de corticotrofina. Esta va a ir al torrente sanguíneo, al infundirlo y va a llegar hasta la adenohipófisis. Y la adenohipófisis va a estimular a las células corticótrofas a la producción de una hormona que es la ACTH. ¿Qué va a hacer la ACTH? Va a ser secretada al torrente sanguíneo y a través de la sangre va a llegar hasta las glándulas suprarrenales, más propiamente dicho a la corteza suprarrenal, donde va a estimular la producción de 2 hormonas, principalmente el cortisol y en mucha menor cantidad los andrógenos. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer el cortisol, doctores? Va a ser una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Si hay poco cortisol, ese es un estímulo para la activación de todo este eje. Por el contrario, si hubiera un exceso de cortisol, ese exceso de cortisol va a mandar información a nivel central. ¿Para qué? Para no producir más hormonas. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que la interpretación de un perfil tiroideo. Cuando tenemos mucha T4 libre, ¿qué hace la hipófisis?
deja de producir TSH. En este caso es lo mismo, doctores. Si hay mucho cortisol, se deja de producir ACTH. Y al revés, si hubiera un exceso de cortisol, si hubiera un exceso, disminuye. Si hay poco cortisol, es un estímulo, aumenta. ¿Ya? ¿Qué estímulos tenemos nosotros que activan todo este? Principalmente estos tres. Si hay un cortisol bajo, la hipófisis se entiende. Hay poco cortisol, tengo que estimular el cortisol. Entonces, se libera gran cantidad de ACTH. ¿Qué otro estímulo, doctores? El ritmo circadiano. Ustedes saben que las hormonas no se liberan en la misma cantidad todo el día. Ya hay distintos ritmos de liberación de hormonas. ¿Cuáles conocen, doctores? Me imagino que con la doctora Chile igual han avanzado eso, ritmos de secreción hormonal. Y si no lo han avanzado con ella, lo han avanzado en histología y en fisiología. Para no atrasar la clase, circadiano, infradiano y ultradiano. ¿Ya? Fíjense, el ritmo circadiano es este de acá. Nosotros no producimos cortisol todo el día en las mismas cantidades, sino que producimos en picos. Y si se dan cuenta en este gráfico, la mayor producción de cortisol se da a las 8 de la mañana. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando nosotros pedimos un laboratorio a un paciente, por ejemplo cortisol, yo no le solicito solo realizar cortisol y le doy para que se haga en cualquier hora. Yo le coloco realizar cortisol a horas 8 a.m. ¿Por qué? Porque los valores de referencia que yo tengo son los valores de referencia de las 8 de la mañana, que es la hora en la que se libera mayor cantidad de cortisol. Así como tenemos una hora en la cual se libera la mayor cantidad de cortisol, también tenemos una hora en la cual el cortisol está en su valor más bajo, el nadir del cortisol. Y esa hora es entre las 23 y 24 horas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si en la noche a cualquiera de ustedes que son personas sanas, yo les midiera el cortisol, me va a venir baja o probablemente indetectable. ¿Por qué? Porque esa es la hora que menos liberamos cortisol. Y ese es el principal factor que estimula la activación de todo este eje, el estrés, sea físico, como un golpe, una enfermedad, extracción de un diente, una cirugía, un accidente. Todo eso va a hacer que nuestro cuerpo aumente la producción de cortisol. Pero también pasa eso a nivel mental. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes están tristes, porque su cortejo les dejó, están tristes, ¿no? Liberan cortisol. Cuando acaba su examen de endocrinología y todos seguramente están odiándome, están renegando, liberan más cortisol. Entonces, cualquier situación de estrés, sea física o sea mental, libera cortisol. Es igual que lo que pasa con la adrenalina. Si ustedes van a pelear o están discutiendo con alguien, ¿qué pasa? ¿Qué sistema se activa? ¿Simpático o parasimpático? Simpático, porque el simpático nos prepara para el enfrentamiento, para la lucha. Lo mismo el cortisol. ¿Por qué? Porque una de las funciones del cortisol es la hiperglicemia. Y recuerden que la glucosa es el combustible de todas nuestras células. Ahorita vamos a ver más específicamente eso. Cuando hemos hablado de hormonas tiroideas, hemos visto que estas se transportan a través de proteínas. Acá pasa lo mismo. El 75% del cortisol se transporta gracias a la transportina, 15% en albúmina y apenas un 10% se encuentra libre en la sangre circular. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tengamos alguna enfermedad que cause alteración de las proteínas, probablemente si pedimos cortisol va a venir alterado. ¿Qué enfermedades conocen que causan alteraciones hepáticas? Ya les he dicho ya. Enfermedades hepáticas. ¿Qué causas de alteración de proteínas? Tenemos las enfermedades hepáticas, la cirrosis, la insuficiencia hepática. ¿En qué otra enfermedad ustedes van a tener alteraciones de las proteínas? De nuevo, 47 cabezas y ninguna respuesta. ¿Han escuchado hablar del síndrome nefrótico? ¿Qué es el síndrome nefrótico? Es una enfermedad en la cual nosotros eliminamos proteínas por la orina, entonces hay un déficit proteico. Las desnutriciones igual, doctores, son enfermedades en las cuales hay una carencia proteica. Entonces en esos pacientes esto nos puede venir a alterar.
síntesis de ACTH. ¿Por qué es importante? Ustedes pueden decirle, doctor, ¿esto para qué me va a servir cuando yo atiendo a un paciente? Esto no tiene ninguna utilidad, no me voy a acordar de ninguno de estos nombres. Y probablemente sí. Yo no quiero que recuerde los nombres, quiero que entiendan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante. ¿Dónde se produce el ACTH, doctores? Hipófisis. En la hipófisis. Pero no se produce directamente ACTH. Todas las hormonas, o la gran mayoría, primero se produce una molécula grande. En este caso tenemos la pre-pro-opiomelanocortina. Esta proteína se va a fragmentar y va a dar la pro-opiomelanocortina. Y esta se va a ir fragmentando más todavía, hasta dar como resultado ACTH, pero también como va a dar ACTH, va a dar paralelamente la hormona estimulante del melanocito. ¿Ya? ¿Qué hacen los melanocitos, doctores? ¿Cómo? La coloración de la piel, ¿ven? Da la pigmentación. Entonces ustedes me dirán, ¿para qué me sirve esto, doctores? Si yo le pongo a un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿qué quiere decir? Tiene una enfermedad de la glándula suprarrenal por la cual no produce cortisol. Repito mi pregunta. Tengo un paciente que tiene una enfermedad en las glándulas suprarrenales. Estas no están produciendo cortisol, entonces vamos a tener una insuficiencia suprarrenal primaria. Si yo le pido el cortisol, ¿cómo va a estar? Les acabo de decir. Bajo, ¿no ven? Porque estamos diciendo que no puede producir. ¿Cómo va a estar la ACTH? Alto, perfecto. ¿Por qué? Porque va a decir, no hay cortisol, tengo que estimular esas glándulas. Pero si se dan cuenta, la ACTH no se produce solo la ACTH, sino que paralelamente también se produce la hormona estimulante del melanocito. Por eso es que las personas que tienen una insuficiencia suprarrenal primaria, una de las características clínicas es la hiperpigmentación. Son personas que tienen una pigmentación más oscura. ¿Ya? Eso es diferente a cuando tenemos una insuficiencia suprarrenal central. Porque si nosotros tenemos una insuficiencia suprarrenal central, ¿cómo va a estar mi cortisol y mi ACTH? Va a estar todo bajo, ¿no ves? Es lo mismo que hablar de un hipotiroidismo central, está todo bajo. Acá igual, si hay una insuficiencia suprarrenal central, no hay ACTH. Si no hay ACTH, no hay cortisol. En ese caso, el paciente no va a tener una hiperpigmentación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el conocer esto, más que aprenderse los nombres, nos sirve ¿para qué? Para exámenes y para atender a un paciente. Si vemos a alguien hiperpigmentado, ya vamos a buscar enfermedades primarias, si no, centrales. Esta otra cosa bonita de acá, igual, no quiero que se aprendan los nombres porque lo van a memorizar, van a pasar 2 días y se lo van a olvidar. Ni siquiera yo me lo sé todo eso y soy endocrinólogo, me sé las partes específicas, lo que tengo que saber que me va a servir en la parte clínica. ¿Ya? ¿Por qué los he traído esto de acá? Fíjense, toda esta cascada enzimática va a dar como resultado mineralocorticoides, la aldosterona. Todo esto de acá, cortisol. Y toda esta parte de acá, los andrógenos suprarrenales. Si se dan cuenta, todas estas hormonas que se producen en la corteza tienen un mismo origen. Todas derivan del colesterol. Por eso se clasifican, según su estructura, como hormonas esteroideas. ¿Por qué? Porque derivan del colesterol. ¿Ya? Entonces, doctores, ¿qué pasa si hay una persona que nace y tiene deficiencia de estas enzimas que estamos viendo acá? Si no tiene estas enzimas, no va a haber cómo convertir esto en esto de acá. Y por ende, esta persona no va a tener andrógenos suprarrenales. ¿Y cuál es la función de los andrógenos suprarrenales? Es darnos los caracteres sexuales secundarios. Eso se avanza en colegio, así que no creo que no me sepan responder cuáles son los caracteres sexuales secundarios. Doctora, ¿cuáles son los caracteres sexuales secundarios de la mujer? Caracteres sexuales secundarios de la mujer. ¿Alguien? Les apuesto que traigo un alumno de tercero de secundaria y me responde, porque eso se ve en colegio. Alguien que levante la mano y me diga, doctor, los caracteres sexuales de la mujer o del hombre. Los hombres, los
Cambio de voz. ¿Qué son caracteres sexuales, doctor? La voz que grossa, voz. Exacto. ¿Cuáles son los caracteres sexuales primarios? A mulher reclamando. ¿Cuáles son los primarios? Han ido al colegio todos acá, me imagino. Han pasado en biología, han pasado histología, han pasado fisiología. No creo que no puedan nombrar las básicas, doctores. ¿Cuáles son los caracteres sexuales primarios? ¿Qué le diferencia a usted de cualquiera de sus compañeros? ¿En qué es diferente? Por ejemplo, qué sé yo en Guaraná, por ahí está Guaraná. ¿Cuál es la diferencia entre usted y Guaraná? Glándulas mamarias. ¿Esa es primaria o secundaria? Los primarios, doctores, son los genitales, los órganos sexuales, internos y externos. Esos son caracteres sexuales primarios. Los secundarios son el resto: vello axilar, la voz gruesa, voz delgada en la mujer, el desarrollo del cartílago más grande en el hombre que en la mujer, un desarrollo de la cintura escapular más amplio en el hombre que en la mujer la cintura pélvica es más ancha. Todo eso que nos ayuda a diferenciar hombre de mujer son los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Entonces, si alguien tiene un déficit de estas hormonas, no va a tener todo esto. Ahora, imagínense que esto es un sistema de cañerías, así como ese jueguito que seguro juegan en su celular donde cierran un grifo para ver por dónde sale el líquido. ¿Qué pasa si esto que parece una manguera, yo aprieto en esta parte y no pasa nada en esta parte? ¿Qué van a pasar con estas dos partes? ¿Qué pasaría con el flujo? ¿Aumenta, disminuye o sigue normal? Aumenta, ¿no ves? Y pasa lo mismo en nuestro cuerpo, doctores. Si yo no tuviera estas enzimas, no voy a producir andrógenos. Pero todo eso que tenía que producirse acá va a venir de este lado y va a haber un hiperaldosteronismo, un hipercortisolismo. ¿Ya? Esto nuevamente es el eje corticótropo, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. ¿Qué funciones tiene el cortisol? Aumenta la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis, doctores? Bioquímica. Formación de glucosa por medio de otros productos. Exacto. Nosotros, ¿de dónde formamos glucosa habitualmente, doctores? De los carbohidratos, ¿no ve? La gluconeogénesis es la formación de glucosa a través de otras sustancias que no sean los carbohidratos, es decir, a través de aminoácidos y de ácidos grasos. Aumenta la glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? Sería la quebra de glucosa. De glucógeno. Ah, exacto. Entonces es la ruptura del glucógeno, resultado aumento de glucosa. ¿Qué es proteólisis? Ya, es la ruptura de las proteínas que nos va a dar como resultado aminoácidos. Y esos aminoácidos los vamos a utilizar para la gluconeogénesis. ¿Qué es lipólisis? Destrucción de la grasa, del tejido adiposo. Y nos va a dar como resultado ácidos grasos. Ya, perfecto. Si se dan cuenta, en resumen, el cortisol, su función principal es hiperglicemia. Es una hormona hiperglicémica. ¿Ya? De hecho, cuando alguien tiene una hipoglucemia, generalmente los diabéticos que utilizan insulina, les ponemos insulina, hacen hipoglucemia y un mecanismo que tiene de defensa en nuestro cuerpo es liberar cortisol. ¿Para qué? Para que el cortisol eleve el azúcar en sangre. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, acá tengo otro gráfico. Esto de acá me sirve para ver el cortisol, pero este de acá es otro. Este de acá es el sistema con el cual está controlado la aldosterona, que ya lo conocen seguramente en el ámbito de fisiología, lo están avanzando en cardiología, ya lo han avanzar. El renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Entonces todo comienza en el riñón, se produce la renina, va al torrente sanguíneo, llega al hígado, en el hígado se produce el angiotensinógeno de tipo 1, este se va por la sangre al pulmón y gracias a una enzima que es la... No es IECA, es ECA. ¿Ya? IECA son los medicamentos, alguien escucha acá IECA. ECA, la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a ir a la corteza suprarrenal a estimular la producción de aldosterona. ¿Ya? ¿Cuál es la función de aldosterona? Regula la presión arterial mediante un mecanismo que es la reabsorción de sodio, y como ustedes saben, el sodio es un metabolito osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir? Que si yo jalo sodio a un lugar, ¿quién le sigue? El agua. ¿Eh? Entonces, si yo retengo sodio,
voy a retener líquido. Y a cambio de eso excreto potasio e hidrógeno. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer esto de acá? Si yo tengo un paciente con una insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, alguien que tiene una enfermedad en las suprarrenales, no va a haber producción de ninguna de esas hormonas, ni aldosterona, ni cortisol, ni andrógeno. Pero ¿qué pasa si yo tengo una persona con una insuficiencia suprarrenal central? ¿Qué déficit va a haber? ¿Qué déficit hay si tengo una insuficiencia suprarrenal central? ACTH, no hay ACTH. Si no hay ACTH, ¿cómo está el cortisol? Baja. ¿Cómo está la aldosterona? Normal, doctor. La aldosterona no está controlada por el ACTH, la aldosterona está controlada por el eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, conocer esto nos ayuda a ver las diferencias. Si nosotros tenemos a alguien con una insuficiencia suprarrenal primaria, va a tener déficit de todo, por ende va a tener hiponandremia, hipercalemia. Pero alguien que tiene una insuficiencia suprarrenal central, probablemente su sodio, su potasio, su presión estén normal. ¿Por qué? Porque la aldosterona está funcionando normal. ACTH no controla la aldosterona, solo el cortisol y en menor medida los andrógenos. ¿Ya? Y por último, un resumen de todo, doctores. Dos partes, médula, corteza. En la médula tenemos la producción de catecolaminas. Si tuviéramos un tumor que está produciendo un exceso de catecolaminas, se llama feocromocitoma. En la corteza, si hay exceso de hormonas, síndrome de Cushing. Si hay deficiencia de hormonas, síndrome de Addison. ¿Ya? Tres zonas. Glomerular produce mineralocorticoides, la aldosterona. Si hay un tumor que produce aldosterona, el nombre de ese es el síndrome de Cohen. Glucocorticoides, zona fascicular. Fíjense todas las funciones. Hiperglicemia y todo esto que hemos visto. Pero hay algo importante acá. Los glucocorticoides son unos potentes antiinflamatorios e inmunodepresores. ¿Ya? Por eso es que nosotros lo damos en qué tipo de enfermedades. En enfermedades autoinmunes, lupus, artritis y demás cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un potente efecto inmunodepresor antiinflamatorio. Y por último, la dehidroepiandrosterona que es producida a nivel reticular. ¿Dudas, doctores? Si han entendido esto, van a entender fácil Cushing. Y si hay una alteración con la aldosterona también es porque está afectando también al riñón. ¿Cómo? Si está afectando, si la aldosterona está alterada también es porque está afectando al riñón, no solo a la glándula. No, está afectando a la corteza. La aldosterona se produce en la corteza. Ahora, obviamente, doctores, puede haber enfermedades renales que van a alterar la aldosterona. ¿Por qué? Porque ¿dónde comienza el eje renina-angiotensina-aldosterona? En el riñón. Si no hay renina, no va a haber aldosterona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la renina activa la angiotensina, aldosterona. Si tengo una enfermedad renal, no hay renina, no va a haber aldosterona. Entonces, ¿será que puede hablar lo central de hiperlipidemia? Vamos a verlo ahorita. Ya, eso es la fisiología y era para que entiendan, pero lo voy a volver a repetir en este texto. ¿Ya? Ahora vamos a hablar, doctores, de lo que es el hipercortisolismo. ¿Ya? El hipercortisolismo lo conocemos como síndrome de Cushing. Cuando nosotros hemos avanzado, doctores, la parte de hipertiroidismo ¿es un diagnóstico como tal o no? ¿Es un diagnóstico definitivo? Es decir, si yo le digo a alguien, usted tiene hipertiroidismo, ¿ya cabe? No, ¿eh? El hipertiroidismo tiene varias causas. Enfermedad de Graves, adenoma tiroideo tóxico, bócido multinodular tóxico. Acá es lo mismo, doctores. Síndrome de Cushing significa hipercortisolismo, pero no es un diagnóstico como tal. Nosotros tenemos que buscar cuál es la causa, es decir, la etiología. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Es una exposición crónica a glucocorticoides, sean estos endógenos o sean exógenos. ¿A qué me refiero con exógenos, doctor? ¿Qué es exógeno? Cuando es algo que yo adquiero de afuera, ¿ya? Entonces, puede ser por una medicación externa o puede ser por la producción propia de mis glándulas suprarrenales de un exceso de cortisol. Todo esto va a dar como resultado ciertas manifestaciones clínicas, pero lo más importante nos va a dar complicaciones metabólicas.
que van a dar como resultado un aumento de mortalidad cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Infartos, KCBs y embolias. ¿Ya? Si entienden esto, doctores, van a entender todo. ¿Ya? Entonces quiero que presten atención. ¿Cómo vamos a clasificar el síndrome de Cushing? Lo clasificamos en dos categorías: exógenos, es decir, por administración externa de corticoides, y endógenos. Dos clasificaciones, ¿ya? Mejor dicho, dos categorías. El Cushing exógeno es la principal causa de Cushing, doctores, es decir, el uso de corticoides. Y acá es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no educamos a un paciente de una manera adecuada, en vez de ayudarle, le vamos a causar un síndrome de Cushing exógeno. ¿Qué es lo más común, doctores? Alguien que va con dolor articular a su consulta. Doctora, me he tomado ibuprofeno, paracetamol, no me calma, me duelen las rodillas, me duelen las articulaciones de la mano. Ustedes, como unos expertos que ya han pasado el endocrino, van a decir: el doctor nos dijo que es un potente antiinflamatorio, es un potente inmunodepresor. Le voy a dar dexametasona. El paciente va a tomar dexametasona en casa y va a desaparecer el dolor. ¿Qué va a decir? Pucha, qué bueno, doctor, qué capo ese doctor, me ha quitado el dolor. Cuando le vuelva a doler la articulación en 2 días, en 3 días, ¿creen que va a volver donde ustedes? Ya no va a volver. Va a decir: ¿para qué voy a ir a hacer fila para el SUS? ¿O para qué voy a ir a su consulta privada a gastar dinero si yo ya sé que me calma la dexametasona? Entonces directamente va a ir a la farmacia a comprarse su corticoide y lo va a tomar de manera indefinida. Y se va a causar un síndrome de Cushing exógeno, ¿ya? Entonces nuestra recomendación: no utilicemos medicamentos que no conocemos bien. Si lo conocen bien, pueden utilizarlo, pero siempre informarle al paciente que esto no se toma de manera crónica, ¿ya? Si le estoy dando para esta vez, luego no lo tomo más. Hay que buscar cuál es la causa del dolor. Entonces, esta es la principal causa, doctor, del síndrome de Cushing, el Cushing exógeno. ¿Cuál es la causa? Un uso crónico de corticoides. Y fíjense lo que dice ahí: es independiente de la presentación. Doctora Van Ham, ¿qué presentaciones de corticoides conoce? Una de ellas. ¿Qué presentaciones conocen de corticoides, doctores? Ya no son fármacos. Perfecto. Comprimidos, puede ser inyectable en ampolla, puede ser incluso aerosol. ¿En qué enfermedad utilizamos corticoides en aerosol? En el asma, ¿no? Lo utilizamos junto con un beta bloqueador. Entonces, cualquier presentación nos puede causar un síndrome de Cushing exógeno, la causa más común. Sin embargo, también tenemos causas endógenas. Y estas causas endógenas se clasifican en dos categorías: ACTH independientes, es decir, que no dependen del ACTH. Si no dependen del ACTH, ¿qué enfermedad serían? Serían una enfermedad primaria, ¿no? Entonces, una enfermedad de la glándula suprarrenal. Y tenemos las ACTH dependientes, es decir, hay un hipercortisolismo porque hay un exceso de ACTH. Entonces, son dos categorías. Quizás estos nombres les confunden. Es más fácil aprenderlo como primario y central. Sería lo mismo, pero en los libros está así. En los libros no les van a poner un Cushing primario, pero es exactamente lo mismo. ¿Ah? ¿Por qué ACTH independiente, doctores? Porque la enfermedad está en la glándula suprarrenal. Les voy a poner un ejemplo acá. Imagínense que yo tengo mis 2 glándulas suprarrenales acá. Y en una de estas tengo un tumor que me está produciendo un exceso de cortisol. Si yo le pido un cortisol y le pido una ACTH, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el cortisol? ¿Cómo? Exacto, porque les he dicho que tengo un tumor que produce exceso de cortisol. ¿Y cómo va a estar la ACTH? Disminuida, porque va a decir: hay un exceso de cortisol, tengo que disminuir. ¿Dónde está el problema acá? En la glándula suprarrenal. Sería una enfermedad primaria, pero en los libros no la describen así, la describen como ACTH independiente. ¿Por qué? Porque no es dependiente de la ACTH, la ACTH está baja, está intentando compensar. Entonces, cuando nosotros hablamos de una enfermedad de Cushing endógena, ACTH independiente, nos referimos a enfermedades suprarrenales. Es lo mismo que decir primario, pero nunca van a encontrar un primario.
los autores lo han descrito de esta manera. ¿Cuál es la principal causa de un Cushing endógeno ACTH independiente? La principal causa es un tumor unilateral productor de cortisol. ¿Qué quiere decir? Que en alguna de estas dos glándulas tengo un tumorcito benigno que me está produciendo mucho cortisol. ¿Ya? La causa que le sigue sería la hiperplasia macronodular bilateral. ¿Qué quiere decir? Que ambas glándulas han aumentado su número de células y están produciendo gran cantidad de cortisol. Se les dice macronodular porque van a tener nódulos que miden más de 1 centímetro. ¿Ya? Luego le sigue la hiperplasia micronodular, nódulos de menos de 1 centímetro. Y la causa menos común de un síndrome de Cushing endógeno ACTH independiente es el cáncer, carcinoma suprarrenal. Si se dan cuenta, en todas las enfermedades que hemos visto, hiperparatiroidismo primario, hipertiroidismo, la causa menos común siempre es el cáncer. ¿Ya? Entonces, esas son causas de síndrome de Cushing endógeno ACTH independiente. ¿Queda claro también este término, doctores? ACTH independiente nos dice que la enfermedad es suprarrenal. Por eso no depende del ACTH. El ACTH no está. La enfermedad es propia de la suprarrenal. Ahora vamos a hablar de las ACTH dependientes. ¿Qué quiere decir? Aquellas que tienen una ACTH alta. Y ese exceso de ACTH está causando un exceso de cortisol. Y esta de acá tiene 3 causas, doctores. Una, 2 y una que la vamos a ver ahorita. ¿Ya? La más importante de todas las causas endógenas es la enfermedad de Cushing. Y acá es donde ustedes se van a confundir probablemente. Me van a decir, doctor, ¿qué es síndrome de Cushing y qué es enfermedad de Cushing? Así como hipertiroidismo no es lo mismo que tirotoxicosis, pero muchas veces lo utilizamos como sinónimos de manera equivocada, pasa lo mismo acá, doctor. Síndrome de Cushing no es lo mismo que enfermedad de Cushing. ¿Ah? ¿Qué es un síndrome? Ustedes que han avanzado en semiología. Es un conjunto de signos y síntomas. Es un término amplio, doctores. Todo esto que estamos viendo en el pizarrón ahorita, todo esto es síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque síndrome de Cushing significa exceso de cortisol. ¿Ya? Entonces, ¿esto de acá es síndrome de Cushing? Sí. Esto también. Esto también. En la IAP también, todo es síndrome de Cushing. El término de enfermedad de Cushing, yo no sé por qué lo han puesto así, son los autores, el que descubrió en realidad, el médico que descubrió. El término de enfermedad de Cushing es algo específico. ¿Y se utiliza para qué? Para descubrir tumores hipofisarios productores de ACTH. Entonces, si yo leo en algún examen, por ejemplo, paciente con antecedente de enfermedad de Cushing, ¿qué me está diciendo el examen? Que es una persona que tiene un tumor en la hipófisis que produce exceso de ACTH. Si se dan cuenta, es un término más específico. ¿Por qué? ¿Esto de acá, doctores, es enfermedad de Cushing? No. Esto de acá es síndrome de Cushing. Y esto de acá es los dos, porque es un síndrome de Cushing porque hay un exceso de cortisol, pero es una enfermedad de Cushing porque el significado de enfermedad de Cushing es un tumor hipofisario productor de ACTH. ¿Ya? Entonces, había una alumna que el sábado me dice, doctor, si en un examen me viene un paciente que tiene un tumor en hipófisis y entre las opciones del examen está síndrome de Cushing, si le pongo el síndrome de Cushing, ¿está bien? ¿Qué creen ustedes? Está bien, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque no es algo específico. Es como que yo les diga, ¿de dónde es Janderson? De América. Lógico que es de América, pero quiero algo más específico. Él es de Río de Janeiro, de Brasil. Esa sería la respuesta apropiada. Decir de América no está mal, pero no es lo apropiado. Acá lo mismo. Si yo hablo de un tumor hipofisario, es un síndrome de Cushing. Pero el término oportuno es enfermedad de Cushing. Esa es la diferencia. Ahora, doctores, estamos en ACTH dependientes. ¿Qué significa? Que en este caso, por ejemplo, la enfermedad de Cushing. En la enfermedad de Cushing yo tengo un tumor que produce un exceso de ACTH. ¿Ya? Entonces voy a tener un ACTH alto. ¿Cómo va a estar el cortisol? ¿Cómo va a estar el cortisol, doctores? ¿Cuál es la función del ACTH? Aumentar cortisol. Alto, alto. Alguien que levante la mano y me diga cuál es la función del cortisol, mejor dicho, del ACTH. Producir más cortisol. Es estimular la producción de Cortisol.
De cortisol, ¿no ve? Entonces, si mi ACTH está alta, ¿cómo va a estar mi cortisol? Alto, ¿ya? Por eso esto se lo conoce como ACTH dependiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ACTH está alta, resultado cortisol alto. En la enfermedad de Cushing, doctores, como se fijan acá, es la principal causa de todas las endógenas y generalmente el tumor que produce es un microadenoma. ¿Qué quiere decir un microadenoma? Pequeño, me dicen, pero ¿qué es pequeño para un tumor, doctor? Menor de 1 centímetro. Entonces, la mayoría de los casos, fíjense, de 70-90% son microadenomas. Esto de acá ya no es novedad, hemos dicho que casi todo en endocrinología es más frecuente en las mujeres. 8 a 1. Edad de presentación, 20 y 50. ¿Ya? Sin embargo, tenemos otras causas ACTH dependientes, como por ejemplo la secreción ectópica de ACTH. ¿Qué entienden por la palabra ectópica? Tengo que robar que no sea Ustedes quizás no han avanzado en ginecología todavía, pero han debido escuchar alguna vez el término de una gestación o de un embarazo ectópico. Tal vez hasta alguna de aquí ha tenido embarazo ectópico, ¿no sé? Es algo que es fuera del lugar, ¿no? En la gestación, ¿dónde se ocurre el desarrollo del feto? En el útero, en el cuerpo del útero, ¿no? Si ocurriera en la ampolla, nosotros decimos es una gestación ectópica, porque está fuera del lugar. Acá pasa lo mismo, doctores. ¿Dónde producimos ACTH? ¿Dónde producimos ACTH? Adenohipófisis. Entonces, cualquier otro lugar que no sea adenohipófisis, si se produce ACTH es secreción ectópica de ACTH. Y como podemos ver acá, hay ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de bronquios, cáncer de vesícula, cáncer de hígado, de ovario y de próstata, que tienen la capacidad de producir ACTH. Si producen un exceso de ACTH, ¿cómo va a estar el cortisol? Alto, ¿no? Porque ¿cuál es la función del ACTH? Estimular la producción de cortisol. Resultado, un síndrome de Cushing. ¿Ya? Y tenemos la tercera causa, que es una secreción ectópica de CRH. ¿Qué es la CRH y dónde se produce, doctores? Es la cortisol y se produce en el hipotálamo. Exacto. Entonces yo tengo algunos tumores, fíjense, cáncer de tiroides, cáncer de próstata, que en ocasiones tienen esa capacidad de producir CRH. Si hay mucha CRH, ¿cómo va a estar la ACTH? Alto. ¿Y cómo va a estar el cortisol? Alto. Perfecto. ¿Ah? Eso es lo que quiero que sepan. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son las causas del síndrome de Cushing? Esto es raro, siempre me olvido borrarlo, ya lo voy a borrar algún día, porque esto es más de especialidad, es un poquito más difícil. Pero igual hay algo que ustedes tendrían que saber de acá. Cuando ustedes han avanzado en semiología, seguramente han avanzado esto de acá, las manchas, café con leche. Son personas, generalmente lo encontramos en niños. ¿Para qué va un niño al hospital? Generalmente es para puericultura. ¿Qué quiere decir? Cuando ha crecido, cuando está pesando y demás cosas. Si nosotros vemos un niño y ese niño tiene en su piel una mancha clara y adentro una mancha oscura, esa se llama una mancha café con leche. Y ese es un signo patognomónico del síndrome de McCune-Alder. Entonces, si ustedes ven eso, no es nomás dejarle al niño tranquilo, por más que no tenga síntomas, sino que hay que referirlo a un especialista para buscar alteraciones. ¿Ya? Eso no les voy a preguntar por si acaso, esto es más de especialidad, pero eso sí, ustedes lo tienen que saber reconocer. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, doctores? La más importante, la que se presenta con mayor frecuencia, es la obesidad. Pero esta no es una obesidad normal. Si nosotros vemos una persona que es obesa por un exceso de carbohidratos, ¿cómo es su obesidad? Es una obesidad generalizada. ¿Qué quiere decir? Tiene abundante tejido adiposo en tronco, pero también en brazos y en piernas. Es todo gordito, por decirlo así. En cambio, en este caso, la obesidad se acumula en la parte central, es decir, de acá a acá, en la parte del tronco. Por eso se llama obesidad centrípeta. Ya ese es el término médico. Obesidad centrípeta. He visto varios así. He visto ¿Por varios qué? así. Porque es una obesidad que se acumula en la parte central. Los brazos y piernas van a ser delgados. Fíjense esta persona de acá que tiene Cushing. Bastante tejido adiposo en la parte del tronco, incluso en la parte dorsal tiene eso que conocemos como joroba de búfalo o corcova de búfalo. ¿Ya? Fíjense, tejido adiposo acá arriba, pero piernas y brazos delgaditas. Eso es algo muy característico del Cushing.
¿Ya? ¿Qué más? Estas personas suelen tener una piel muy delgada, muy fina. ¿Qué hay por debajo de la piel? Los capilares. Entonces vamos a ver su piel de un aspecto muy rojizo. Una facies rubicunda, también llamada facies en luna llena. Redonda, roja. Como hay una atrofia de la piel, va a haber ruptura de las proteínas de la piel. Hemos dicho que el cortisol causa proteólisis. ¿Qué proteínas tenemos en la piel, doctores? Histología. Están avanzados del mato ahorita. ¿Cómo se compone la piel? ¿Qué son ustedes, doctores? Colágeno. Tenemos colágeno en la piel. ¿Ya? Tenemos colágeno. Si hay una ruptura del colágeno, entonces vamos a tener probablemente esto de acá, doctores. Estrías violáceas. ¿Ya? Entonces estas personas tienen esto que es patognomónico. Estrías que son violáceas y tienen más de 1 centímetro de espesor. Diferente a las del embarazo. En el embarazo son blanco-nacaradas. ¿No? ¿Y qué más? Son personas que tienen en todo lugar hematomas, equimosis. ¿Por qué? Porque la piel es muy delgada y porque hay fragilidad capilar. Si ustedes están, imagínense ahorita yo lo llevo a mi consultorio y por alguna emergencia tengo que salir. Y les digo, ya doctor, vaya tomándole los signos vitales, que pase el paciente, haga su historia clínica. Y ustedes ven entrar a la consulta una señora de unos 30 años, delgada, con los ojos grandes, con su bocio, temblorosa. ¿Qué piensan? Específicos, doctores. La enfermedad. Una enfermedad de Graves. Uno ya ve a un paciente y sabe que es un Graves. Acá pasa lo mismo, doctores. Ustedes entra un paciente que tiene Cushing, ustedes por más que él venga por una diabetes, doctor, quiero que me vea la diabetes, y ustedes lo ven así, ustedes ya indagan si utiliza corticoides y demás cosas. ¿Ya? Algo que es muy molestoso, por ejemplo en el hospital, suelen llegar muchos pacientes con Cushing exógeno, porque se colocan solo ellos, ¿no? Entonces llegan por un infarto. ¿Qué dice la historia clínica del interno? Su diagnóstico. Infarto, qué sé yo, antecedentes de diabetes, todo. Y el paciente está así, doctores, y en su diagnóstico no hay Cushing. Entonces eso es algo que no puede pasar. Si ustedes tienen a alguien así, pregunten. ¿Toma algún medicamento? No, doctor. ¿Toma corticoide? No, doctor. ¿Toma dexametasona? No, doctor. ¿Toma donorubin? Sí, doctor, tomo eso. Y eso es de dexametasona. Entonces, recomendación, tienen que aprender nombres comerciales, porque si ustedes dicen toma corticoide, no le va a decir, sí, doctor, toma una acción prolongada. Entonces, lógica, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? Alteraciones musculoesqueléticas. Fíjense este bíceps normal y este bíceps después de Cushing. Hemos dicho que el cortisol causa proteólisis, destrucción de proteínas. Entonces, por eso vamos a tener miopatía proximal. Por eso esa persona tiene una obesidad central, brazos y piernas delgaditos, porque hay una atrofia muscular. ¿Qué más? Hace una resorción ósea. ¿Qué quiere decir eso? Saca calcio del hueso hacia la sangre. Resultado, osteoporosis, aumento de riesgo de fracturas. Y si hay un exceso de calcio en la sangre, ¿qué pasa? Nosotros hemos visto hiperparatiroidismo, hipercalcemia. ¿Cuál es una de las manifestaciones del hiperparatiroidismo, doctores? ¿Cuál es? La nefrolitiasis, ¿no? Cuando hay un exceso de calcio, eso puede formar cálculos y nos da nefrolitiasis. Entonces ellos van a tener un exceso de calcio en la sangre. ¿Por qué? Porque los corticoides sacan calcio del hueso. ¿Ya? Si se dan cuenta, tiene varios efectos que son perjudiciales. Por eso los corticoides no es darlos así nomás, porque la va a mejorar y no me importa qué pasa. ¿Ya? Y por último, y quizás lo más importante, las alteraciones metabólicas. ¿Ya? Hemos dicho que el cortisol es una hormona hiperglicemiante, entonces aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de hipertensión, de dislipidemias. Resultado de todo esto, muerte cardiovascular temprana, infartos, embolias, ACVs. Ustedes no van a ver viejitos con un Cushing endógeno, porque la mayoría mueren antes de eso, de un infarto, tienen ACV, de infecciones recurrentes. Reproductivas, doctores. Cuando ustedes han avanzado con la doctora Shirley los ejes, seguramente han avanzado el eje gonadotropho, es decir, el eje que produce las hormonas sexuales. Comienza en el hipotálamo, se produce la hormona liberadora de gonadotropina. De ahí producen FSH, LH. De ahí van a los testículos, testosterona en el hombre, ovarios, estrógeno. ¿Qué es lo que hace el cortisol, doctores? Bloquea todo ese eje. Entonces nos va a dar un hipogonadismo.
es decir, baja producción de hormonas sexuales. Si nos da un hipogonadismo en una mujer, ¿qué manifestaciones va a tener? Alteraciones del ciclo menstrual, una irregularidad menstrual, bajo deseo sexual, puede tener dispareunia. ¿Saben qué es dispareunia? En semiología han tenido que escuchar eso. ¿Qué es dispareunia? Es dolor durante las relaciones sexuales, porque ¿quién lubrica los genitales femeninos? Los estrógenos. Si no hay estrógenos, van a estar secos y durante la penetración se hacen fisuras y causa dolor. Entonces, todos estos son síntomas de hipogonadismo femenino. Y en el hombre los síntomas son parecidos: bajo deseo sexual, disfunción eréctil, entre otros. ¿Ya? Alteraciones inmunológicas. Hemos dicho que el cortisol es un potente inmunodepresor. ¿Qué quiere decir eso? Que baja las defensas. Si alguien tiene un Cushing, va a parar con las defensas bajas y por ende va a tener infecciones recurrentes, sean cutáneas, urinarias, respiratorias. Y por último, neuropsiquiátricas. Todas las que vemos acá, la más común, la depresión. ¿Ya? Ahora, doctores, vamos a hablar del diagnóstico. Desde acá se empieza a complicar un poquito la cosa. Cuando nosotros diagnosticamos cualquier enfermedad endocrinológica, directamente yo diagnostico un tumor, un adenoma tiroideo tóxico. No, primero pido un perfil tiroideo y con eso, ¿qué diagnostico? Un hipertiroidismo. Una vez que tengo un hipertiroidismo, busco otras causas. Pido mis anticuerpos para ver si es un Graves, pido una ecografía, una gamografía, etc. Acá es lo mismo, doctores. ¿Ya? El primer paso es la anamnesis. Muchas veces nosotros diagnosticamos un paciente de Cushing solo mirándolo y preguntándole una cosa, y no necesitamos hacer tomografías, pedir cortisol, CTH. Les llega alguien con esa cara que les he mostrado y les dice que toma más de 6 meses de dexametasona. ¿Van a pedirle algo más? ¿Tienen dudas del diagnóstico? No, es un Cushing, doctores. Entonces, con eso es suficiente. Pero muchas veces sí necesitamos hacer algunos laboratorios. Entonces vamos a hacer un diagnóstico bioquímico. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es detectar un hipercortisolismo. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. El primer paso es detectar si hay un exceso de corticoide. Hipercortisolismo. ¿Ya? Al inicio no vamos a buscar directamente un tumor hipofisario, un tumor suprarrenal, no. Primero vamos a detectar si el cortisol está alto o no. Si no está alto, ya no buscamos más. Si está alto, seguimos buscando la causa. Por último, ver cuál es la causa, el diagnóstico etiológico. ¿Okay? Entonces, ¿qué hemos dicho? Lo primero que vamos a determinar es el hipercortisolismo. Es decir, vamos a ver si nuestro paciente tiene un cortisol elevado. ¿Qué es eso? Síndrome de Cushing. ¿Qué pruebas tenemos para eso? Tenemos estas tres. Tenemos el cortisol libre urinario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El paciente va a orinar un día entero en botellas y todo lo que orine va a ir al laboratorio. Y el laboratorista, el bioquímico, va a medir cuánto cortisol ha orinado mi paciente. Esa es la prueba. Se llama cortisol libre urinario. Fíjense lo que dice acá. Es positivo si tengo un valor de cortisol más de 3 veces el límite superior de lo normal. ¿Qué quiere decir? Si el límite superior de lo normal y el cortisol en sangre es 60 y en mi paciente me viene que tiene un valor de 300, ¿es positivo o no? Es positivo porque es más de 3 veces el valor de lo normal. ¿Ya? Si me viene más de 3 veces el valor de lo normal, me indica que hay un hipercortisolismo. Pero este examen debe ser repetido en 2 oportunidades. Entonces esa es la primera prueba que tenemos para detectar hipercortisolismo. ¿Qué otra prueba tenemos? Tenemos una prueba que se llama la prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona. Y para eso voy a apelar a su razonamiento de ustedes. A ver, doctores, ustedes todos aquí no veo ninguno que sospeche de Cushing. Todos nos veo sanos acá. ¿Qué creen que va a pasar si yo en la noche a todos ustedes les doy dexametasona, un corticoide potente, 1 miligramo? Entonces te lo vas a tomar a las 11 de la noche. Ustedes se lo toman. Y mañana vienen tempranito a las 8 de la mañana y les tomo una muestra de sangre y mido el cortisol. Ustedes que son sanos, ¿cómo va a estar su cortisol mañana? ¿Alto, bajo o normal? Normal. Alto, dicen algunos. ¿Están de acuerdo todos?
Les repito, ustedes son sanos. Si yo les doy una dexametasona hoy día en la noche y mañana temprano en la mañana les mido el cortisol en sangre, ¿cómo va a estar? ¿Alto, normal o bajo? ¿Cómo? Mañana en la mañana. Es a las 8 de la Para mañana. entonces está de adorno lo que les estoy diciendo que les voy a dar un corticoide en la noche. Bueno, todo ese tiempo se va. ¿Por qué motivo? Si yo les doy un corticoide, ¿qué va a interpretar su cuerpo? ¿Qué va a decir la hipótesis? Ya hay un exceso de corticoide en mi cuerpo. Ya no tiene sentido que produzca más cortisol. Entonces, ¿qué va a pasar? La ACTH va a bajar y va a bajar también el cortisol. Entonces, esa es la respuesta normal. En una persona sana, si yo le doy un corticoide en la noche y le mido el cortisol en la mañana, va a estar bajo. Eso es lo normal. ¿Ya? Eso es lo normal. ¿Por qué? No sé si logran captar. Si yo doy una tableta de corticoide a alguien, va a haber mucho corticoide en mi sangre. Si hay mucho corticoide en mi sangre, ¿qué va a hacer la hipótesis? ¿Va a seguir produciendo si hay harto? No, va a decir ya hay corticoide. Entonces no produzco más cortisol. La ACTH va a bajar y el cortisol va a bajar. Eso les pasaría a todos ustedes que son personas sanas. Pero ¿qué pasa en las personas que tienen síndrome de Cushing? Hemos dicho que estas generalmente tienen tumor, ya sea acá o acá, y los tumores son autónomos, es decir, ellos siguen produciendo y produciendo y produciendo su hormona. En ellos no va a haber disminución, ¿verdad? Y si se fijan, eso es lo que dice acá. Les voy a dar 1 miligramo de dexametasona en la noche, ¿ya? A las 11 de la noche. Y al día siguiente en la mañana, a las 8, les voy a medir el cortisol en sangre. ¿Cuál es la respuesta normal? Que el cortisol esté bajo, menos de 1.8. Esto excluye el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Si me viene con el cortisol bajo, no tiene un síndrome de Cushing. Es decir, ya no tengo que buscar síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque está bajando su distribución. Pero ¿qué pasa si este paciente le mide el cortisol y está 20? Significa que a pesar de que estoy tratando de suprimirle, sigue produciendo cortisol. Por eso esto se llama prueba de supresión. ¿Qué quiere decir? Que con la dexametasona voy a tratar de bajar sus niveles de cortisol. Y lo normal es que sí se los puede bajar en personas sanas. Pero en personas que tienen Cushing va a seguir elevado. ¿Por qué? Porque tenemos algún tumor autónomo que está produciendo o cortisol o ACTH. ¿Ya? Y por último, esto de acá, que voy a apelar nuevamente a su razonamiento, doctores. ¿Qué pasa si hoy en la noche todos ustedes les digo a las 11 de la noche vas a escupir en esta cosa de acá en un frasquito y yo les voy a ver cuánto cortisol estás escupiendo? ¿Cómo estaría su cortisol de ustedes que son sanos? ¿Bajo, normal o alto? Bajo, porque hemos dicho que según el ritmo circadiano, donde menor cortisol se produce es a las 11 a 24 horas, ¿correcto? Entonces, en eso consiste esa prueba. Se les hace escupir a los pacientes a las 11 de la noche y se mide cuánto cortisol hay en su saliva. ¿Cuál es lo normal? Que esté bajo, cortisol menos de 1.8. Eso sin Cushing, es decir, una persona sana. Pero ¿qué pasa si esta persona tiene niveles elevados de cortisol? Más de 5. Significa que no tiene un ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque todo el día está produciendo un exceso de cortisol. Eso es un síndrome de Cushing. Entonces, todas estas 3 pruebas que acabamos de ver tienen esa finalidad. No diagnosticar un tumor directamente. Lo único que hacen es diagnosticar hipercortisolismo, que es el primer paso. ¿Ya? Fíjense, este es el algoritmo de lo que acabamos de ver. Prueba de primera línea. Prueba de supresión con dexametasona 1 miligramo, cortisol libre urinario, cortisol salivar nocturno. 2 pruebas positivas, tenemos síndrome de Cushing. Si nos salen positivas, tenemos síndrome de Cushing y tenemos que pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver si ese síndrome de Cushing es ACTH dependiente, es decir, un tumor hipofisario, una secreción ectópica, o es ACTH independiente, es decir, el problema es una enfermedad suprarrenal. Eso después de diagnosticar el hipercortisolismo. ¿Todos hasta aquí entienden, doctores? ¿Queda claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya tenemos un paciente que nos vino con todo esto alterado. Es decir, tiene un hipercortisolismo, tiene un síndrome de Cushing. ¿Qué queremos saber ahora? ¿Cuál es la causa? Si es suprarrenal o si es dependiente de ACTH. Para esto, ¿qué es lo que voy a hacer, doctores? Voy a medir ACTH. Primer paso, ya tengo un cortisol alto. Eso lo he visto con mi cortisol urinario y cortisol salivar. Ahora voy a medir la ACTH.
¿Qué pasa, doctores, si tengo una ACTH baja, menos de 5? ¿Dónde está el problema? ¿Es ACTH dependiente o ACTH independiente? Es ACTH independiente, o sea, el problema está en suprarrenales. ¿Ves por qué? Probablemente tengo un tumor que está produciendo mucho cortisol y la hipófisis que está sana está bajando la producción de ACTH. Pero ¿qué pasa si yo tengo una ACTH alta, mayor de 20? Es ACTH dependiente, o sea, puede ser, ¿cuáles pueden ser las causas? Una enfermedad de Cushing, ¿qué más? La secreción de TOC, o de ACTH o de cerebro. Y fíjense, eso es lo que vemos acá. Vamos a determinar la etiología como midiendo ACTH. Si mido mi ACTH y está baja, está menor de 5, me dice que el origen de todo este problema es suprarrenal. Sin embargo, si la ACTH me viene alta, me indica que es ACTH dependiente. ¿Qué causas tenemos? Tumor hipofisario, que es lo mismo que enfermedad de Cushing, o una secreción ectópica. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, doctor, usted me dijo menor de 5, adrenales, mayor de 20, ACTH dependiente. ¿Y qué pasa si me viene 10, o 12, o 15, o cualquier valor intermedio entre 3 y 18? Si vienen entre esos valores, doctores, vamos a hacer pruebas funcionales. ¿Ya? ¿Por qué? Yo acabo de decirles, si me viene una ACTH baja, yo voy a empezar a buscar problemas suprarrenales. ¿Qué examen de imagen pediría, doctores? Una tomografía con contraste para buscar un tumor. Sin embargo, si me viene una ACTH mayor de 20, 30 por ejemplo, ¿qué examen de imagen pido? ¿Y de qué parte? Le repito, tengo un hipercortisolismo, le pedí una ACTH y la ACTH me vino de 30. ¿Qué examen de imagen piden? ¿Y de qué parte? Resonancia magnética de cráneo, la parte hipofisaria, para buscar un tumor hipofisario. Pero si me vienen valores como 5, 6, 10, qué sé yo, valores intermedios, ahí yo me quedo con duda, doctores. ¿Por qué? Porque no me queda claro si es suprarrenal o si es hipofisario. Y en esos casos yo voy a hacer esta prueba de acá, que dice prueba de estimulación con CRH. ¿Cuál es la función de la CRH, doctores? Hasta estimular, nomás lo escuché que habló. ¿Estimular qué? Exacto, estimular la secreción de STH. Si yo entiendo eso, voy a entender este examen. ¿Qué es lo que hacemos acá, doctor? Primero vamos a hacer las pruebas de hipercortisolismo, nos dieron positivas. Le pedí una CTH y me vino 10, es decir, un valor indeterminado. Voy a agarrar al paciente, le voy a inyectar 100 microgramos de CRH. ¿Ya? Y después de inyectarle los 100 microgramos de CRH, voy a volver a medirle la CTH. ¿Qué respuestas puedo tener? Fíjense, en el síndrome de Cushing suprarrenal no se produce ninguna estimulación tras ponerle la CRH. ¿Qué quiere decir? Si tengo una persona que tiene ACTH de 10, le pongo CRH y después de eso le mido la CTH, no va a cambiar. Y si no cambia, ¿qué me indica? Que es origen suprarrenal. Sin embargo, si a esta persona que yo le puse CRH, después le mido la ACTH y esta aumenta, me indica que la enfermedad es ACTH dependiente. Por eso va a elevar sus concentraciones. ¿Por qué? Porque depende de la ACTH. ¿Ya? Entonces ese es el test que yo voy a hacer. Este es el algoritmo diagnóstico, doctores. ¿Ya? Si mi ACTH viene alta, voy a pensar en una enfermedad de Cushing, que es la causa más común. ¿Qué voy a hacer? Resonancia magnética de hipófisis. ¿Ya? Si mi resonancia magnética de hipófisis me viene un tumor, ¿qué es? Es una enfermedad de Cushing, ya tengo mi diagnóstico. Pero ¿qué pasa si la resonancia magnética me viene normal? ¿Qué harían ustedes, doctores? A ver, vamos a poner un caso clínico breve antes de que acabe la clase. ¿Ya?
Les llega a la consulta una persona con una cara roja, redonda, como la que hemos visto. ¿Ya? Viene por otro problema, viene por una glicemia de 106, una prediabetes. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a ver la prediabetes? Eso es secundario, tenemos que ver la causa principal. ¿Qué están sospechando en alguien que tiene una fase según ayer y más cosas? Exacto, entonces, ¿qué es lo primero que haría? Exceptuando el examen físico, la historia clínica, digamos que ya lo hicieron, no toman ningún medicamento, hicieron el examen físico y emiten todo lo típico de Cushing. ¿Cuál es el primer paso? Nada, van a ir al baño, van a tener ganas de orinar. Un momentito voy al baño a llamar a alguien que sabe buscar en internet. ¿Qué prueba? ¿Cuál? Exacto, el primer paso es diagnosticar hipercortisolismo. Tenemos 3 pruebas, le hacen cualquiera de esas, ¿ya? Ejemplo, le miden cortisol en saliva y les viene de 20 ese cortisol. 2 veces le repiten y las 2 viene de 20 y 25. ¿Tiene o no tiene hipercortisolismo? Tiene, exacto. El primer paso lo han hecho muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Pedir a CTH. Les vino con una CTH de 60. ¿Qué les indica eso? Ya, que es dependiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya saben que es ACTH dependiente. ¿Qué harían después de eso? ¿Ah? Perfecto, voy a ver si hay algún tumor en la hipófisis que está produciendo ACTH. Voy a hacer una resonancia magnética con contraste. ¿Qué pasó? No hay ningún tumor. Les llega un informe que dice que la hipófisis está normal. ¿Qué hacen ahora? ¿Y cómo buscas una secreción ectópica? Perfecto, está bien lo que tú me dices. Si no es un tumor de hipófisis, hay algún otro lugar que probablemente está produciendo o ACTH o CDH. Hemos hablado de varios tipos de cáncer en esa parte de secreción ectópica. ¿Qué tipos de cáncer les ha dado? No les digo el nombre de la enfermedad, ¿qué glándulas, qué órganos? Hígado, ovarios y demás. ¿Y cómo hacen para buscar un cáncer hepático, por ejemplo? ¿Qué piden? Acá, aquí se me sale la transaminasa de 100, tiene cáncer. Tomografía, pues doctores, tomografía. Vamos a pedirle, si la resonancia sale normal, voy a buscar otros tumores, ¿ya? O sea, le voy a pedir una tomografía de toda la parte del tronco. Tomografía de tórax, de abdomen y de cuello. ¿Todo eso para qué? Para buscar algún tumor que probablemente esté produciendo ACTH. En cambio, aquí es más fácil. Si la ACTH me viene baja, menor de 5, ¿dónde está el problema? Suprarrenal. Entonces me voy directo a estudiar suprarrenales. Le pido una tomografía de abdomen de región suprarrenal. Fíjense, nuevamente lo mismo. Hipófisis, pedimos resonancia magnética de silla turca. ¿Qué es la silla turca, doctores? Exacto, es una formación ósea donde reposa la hipófisis. ¿Ya? En cambio, si es suprarrenal, le vamos a pedir una tomografía computarizada. ¿Ya? ¿Se acuerdan las características de malignidad en la ecografía de los nódulos tiroideos? ¿Qué características del cáncer? Más alto que ancho, ¿qué más? Hipoepogénicas. Exacto. Acá igual tienen características, doctores. Fíjense, un tumor suprarrenal que tiene bordes regulares, hipodensa, acá si es más oscuro, habla a favor de ser benigno, diferente a la tiroides, donde más oscuro suele ser cáncer. ¿Ya? Ahora les pongo un caso, doctores. ¿Saben? Ustedes han avanzado radiología en rayos X. Cuando han visto resonancia magnética, tomografía, ¿cada cuántos milímetros se realizan los cortes en la resonancia magnética? 10. Y hay algunas que son más específicas que lo suelen hacer hasta de 5. Pero ¿qué pasa, doctores? ¿Qué es principalmente el tumor hipofisario de productor de ACTH? ¿De qué tamaño es? Generalmente es un microadenoma, quiere decir menor de 1 centímetro. Entonces, ¿qué pasa, doctores? Si yo tengo una resonancia magnética que me hace cortes de 10 centímetros, 10 milímetros, ¿ya? Si yo tengo un tumor que mide 0,9
milímetros, puede que lo detectemos. ¿Por qué? Porque en uno de esos cortes puede aparecer el tumor. Pero ¿qué pasa si mi tumor mide 0,3 milímetros? Y acá está mi tumor. Probablemente en la resonancia no lo voy a observar. ¿Por qué? Porque los cortes van a pasar por encima y por debajo. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Me va a llegar una resonancia magnética con un informe que me va a decir no se evidencia, no tumor ni nada, no es una hipófisis normal. ¿Qué van a hacer en ese caso? Hemos dicho que vamos a buscar ectópico. ¿Y qué pasa si en todas las tomografías que pidamos tampoco encontramos nada? Es decir, le pedimos ACTH, vino alto. Pienso en enfermedad de hipófisis. Le pido resonancia, normal. Pienso en ectópico. Le pido tomografías, normal. ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos al baño? ¿A buscar en internet? Muchas veces, doctores, en la resonancia nos va a venir que no hay nada, que está normal. Eso no significa que es una ley que no hay ningún tumor. Si el tumor es muy chiquitito, puede que sí haya un tumor que esté produciendo ACTH. Y en esos casos vamos a hacer esta prueba de acá. Cateterismo de senos petrosos. Y esto nuevamente voy a apelar a sus conocimientos de anatomía y de física. Ya no se nota mucho esta cosa, pero a ver, imagínense que esta es una persona. Acá está la cabeza, su brazo, su pierna y su brazo. Más parece un pulpo que persona, pero bueno. Imagínense, yo les agarro a cualquier persona y le voy a poner un catéter acá, o sea, por la nariz, que vaya hasta seno cavernoso. ¿Acá? ¿Qué pasa con el seno cavernoso? Porque cuando han hablado, seguro con la doctora de hipófisis, han hablado de anatomía. Al lado de la hipófisis pasan los senos cavernosos y por el seno cavernoso pasan muchas estructuras importantes. Díganme, hay más de 20 estructuras importantes. Los pares craneales y la carótida interna. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner un catéter hasta la carótida interna, es decir, al ladito de la hipófisis. Entonces le voy a poner acá y voy a obtener una muestra de ACTH. Ejemplo, esta muestra me vino, qué sé yo, 20. Ahora a esta misma persona le voy a poner otra vía periférica, es decir, de acá. Le voy a poner dos vías, una acá y una periférica. Y también le voy a medir la ACTH. Obviamente me va a venir 20, porque está todo en el mismo cuerpo. ¿Cómo se hace esta prueba, doctores? A esta persona, después de hacer esto, le voy a inyectar CRH. ¿Cuál es la función de la CRH? Estimular la secreción de ACTH. Entonces tenemos un paciente que tiene un catéter acá, y le pongo CRH. Y después de eso le voy a medir nuevamente su ACTH. De la parte de acá, la vía que tengo acá, en el catéter, en el seno cavernoso, me vino el ACTH de 80. Y le tomo una muestra de acá y le mido el ACTH. Y me vino de 22. ¿Dónde está el problema, doctores? ¿En hipófisis o sospechan de una secreción ectópica? En hipófisis, ¿no? Por cuestión de física, si tengo algo que está saliendo de la hipófisis y después de ponerle CRH me aumentó la producción de ACTH, ¿qué me dice eso? Que el exceso de secreción está en esta parte de acá. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando no tenemos una resonancia, cuando tenemos, mejor dicho, una resonancia magnética normal y tampoco encontramos nada ectópico, hacemos esta prueba. Fíjense lo que dice acá. Si el gradiente petroso, es decir, el catéter que viene acá, periférico, la vía periférica, es mayor o igual a 3, se demuestra que el origen es hipofisal. Y es lo que vemos acá. 80 es más de 3 veces 22. Sí, entonces eso me indica que el problema está acá. Ahora fuera diferente, si después de ponerle la CRH, acá me viene, por ejemplo, qué sé yo, 32 y acá 28. Ahí dónde estaría el problema, ectópico o hipofisal. ¿Qué sería? Si después de ponerle la CRH, le vuelvo a medir la ACTH y me vino de acá 32 y el ACTH periférico 28. Creo que no lo he entendido, ¿eh?
A ver, por cuestión de física, tienen dos catéteres, uno periférico y uno central. Hemos dicho que los dos vino 20 al inicio. Si yo les pongo CRH, ¿cuál es la función de la CRH? Hemos dicho que es estimular la producción de ACTH. Si después de poner la CRH, yo mido la ACTH de este catéter de acá y me viene en 100, y tomo una muestra de acá y mido ACTH y me viene en 20, ¿dónde está el problema? En hipófisis, porque eso es lo que me dice acá. Si el valor del seno petroso es más de 3 veces el periférico, el origen es hipofisal. Ahora mi pregunta es la siguiente: a este otro paciente que me vino con 20-20, le puse CRH. Le voy a tomar una muestra petrosa y me viene la ACTH, después de la CRH, me viene de 32. Y le mido la periférica y me viene 28. ¿Dónde está el problema? ¿32 es 3 veces 28? ¿Y por qué me dicen hipófisis? Si estamos diciendo que tiene que ser 3 veces mayor petroso que periférico, hipofisal. ¿Dónde sería el problema, doctor? Es ectópico, porque me están saliendo valores similares. ¿Ya? Si me aumentara la ACTH de acá, yo digo, hay un tumor que produce ACTH y le puse la ACTH, por eso está aumentando la producción de ACTH. Pero si no hay diferencia entre los dos, lo más probable es que hay un tumor ectópico que tengo que seguir buscando. ¿Ya? Entonces esa es la prueba. Y ya para acabar de una vez, esa es la causa. ¿Ya? Síndrome de Cushing de origen suprarrenal, doctores. Es decir, un tumor, un adenoma que produce cortisol, tratamiento es quirúrgico, lo saco. Hipofisario, la enfermedad de Cushing, un tumor que produce ACTH, lo saco. Secreción ectópica, lo saco. Tratamiento quirúrgico para todos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si esta persona no se quiere operar? No lo vamos a obligar. Para eso tenemos tratamientos farmacológicos, es decir, medicamentos que bloquean la formación de hormonas suprarrenales. Por eso les he mostrado al inicio toda esa cascada enzimática. Estos medicamentos bloquean esos medicamentos. ¿Qué medicamentos tenemos? Todos estos de acá. El principal sería el ketoconazol, porque es el que más utilizamos. ¿Qué es el ketoconazol, doctores? ¿Qué es el ketoconazol? Antifúngico. Les perdono que no conozcan metilafona, mitotano, porque son medicamentos oncológicos, pero este sí lo tienen que conocer. ¿Ya? Ahora fíjense, doctores, entonces le vamos a dar esa medicación. ¿Qué cosa es importante del tratamiento de hipófisis? Si yo tengo un tumor hipofisario, doctores, ¿qué voy a hacer? Lo voy a operar, voy a sacar ese tumor. ¿Qué pasa si después de la cirugía mi paciente sigue produciendo ACTH? La segunda opción es radioterapia. ¿Qué pasa si después de la radioterapia mi paciente sigue produciendo ACTH? En esos casos, doctores, la última opción que tenemos es una suprarrenalectomía bilateral. ¿Por qué? Porque si no hay suprarrenales, no hay cortisol, no hay Cushing. Obviamente, después vamos a reponer todas las hormonas que secretan, porque si no se va a morir. ¿Verdad? Pero este es el último paso. Pero esta cirugía en la cual sacamos las suprarrenales tiene una consecuencia. Si no hay suprarrenales, ¿qué va a hacer la hipófisis? Va a secretar más ACTH. Peor aún si hay un tumor, porque esto hemos dicho que es un tumor, que no curó con cirugía, no curó con radioterapia, por eso estamos sacando las suprarrenales. Va a producir un exceso de ACTH. ¿Qué se produce paralelamente con la ACTH? La hormona estimulante del melanocito. Entonces, estos pacientes van a tener una complicación que se llama síndrome de Nelson, ya que es una hiperpigmentación de la piel. ¿Dudas, doctores? Tenemos 10 minutos más. Preguntas, a ver si han entendido, doctores. Mujer de 30 años es hipertensa y obesa, principalmente en la región abdominal, donde presenta estrías, tiene equimosis con mucha facilidad. Además tiene hirsutismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es lo único que hemos avanzado hoy día. Indique la alternativa correcta en cuanto al síndrome de Cushing. El ketoconazol inhibe varias enzimas P450 y reduce eficazmente los niveles de cortisol.
cuando es administrado 2 veces al día. Se debe evitar el tratamiento quirúrgico, manteniendo ese tratamiento continuo con bajas dosis de corticoide sintético. Irradiar la hipófisis. La irradiación hipofisaria fue abandonada como terapia complementaria a la cirugía. La remoción de ambas glándulas suprarrenales corrige el hipercortisolismo, sin necesidad de reposición glico ni mineralocorticoide. El mitotano suprime la secreción de cortisol por activar las enzimas responsables por el clivaje de las cadenas laterales 11-beta-hidroxilasa del colesterol, así como destruir las células adrenocorticales. ¿Cuál es correcto, doctor? ¿Dónde? Mientras piensan, Aldape, Dice sin ¿El Manso? necesidad. Ana Beatriz, Presente. Ana Claudia, Arce Escala, Presente. Ayala, Chino, Cuellar, Damaris, Presente. Daniel, Presente. Denison. ¿Ya han pensado? Ya han tenido suficiente tiempo. ¿Cuál es correcto de todas esas afirmaciones? Ahí. De nuevo por su asistencia, entonces. ¿Quién es Emerson? Santiago. ¿Qué opción, Emerson? Está inspirado, Emerson. Hemos dicho que el ketoconazol bloquea la formación de hormonas, entonces ese es el correcto. Debe evitarse el tratamiento quirúrgico. Hemos dicho que la primera opción es quirúrgica, entonces esa no es correcta. La irradiación hipofisaria fue abandonada. No, hemos dicho que si no hay con cirugía, hacemos radioterapia. ¿Ya? La remoción de ambas glándulas suprarrenales es parte del tratamiento, sí, pero sin necesidad de reposición de las hormonas que produce, no, porque se va a morir. Entonces, inciso A. Esta de acá, doctor. Analiza el texto abajo. El síndrome de Cushing, cuando es enfermedad, es ACTH, esto de acá, con frecuencia relativa de 70 a 80% de los casos. Es más frecuente en el sexo, acá, y la mayoría es determinada por acá. ¿Qué inciso? Voy a seguir llamando. Fiorino, Guaraná, Analiza el texto de abajo. Síndrome de Jaciel, Cushing. Guayata, Síndrome de Cushing es dependiente, ¿no? Huanca, No, el síndrome de Cushing era independiente. Esiane, Lamas. ¿Qué opina Lamas? ¿Quién es Lamas? ¿Qué inciso? No. A ver. Enfermedad de Cushing es un tumor hipofisario. Acá dice cuando enfermedad. Entonces es la CTH dependiente. ¿Eh? Dependiente. Acá también. Es más común en la mujer. Femenil. Y hemos dicho mayormente microadenomas. Entonces inciso A. Son exámenes complementarios capaces de caracterizar la presencia del síndrome de Cushing, excepto cuál de estos no caracteriza el síndrome de Cushing. Lima, Linneo, Lorena, Tracy, Luna, ¿Qué es Luna FNM? Rojas, ¿La B? Luna Rojas. ¿La B? ¿Qué es la B? ¿Ustedes Luna Rojas? Hagan más fuerte, doctor. Mariel, Resonancia magnética. Marcel, María Franciana. ¿Cuál María Franciana? José Asha María. Cualquiera, ¿quién dice que es el correcto? La B. La B, dice. ¿Quién dice la B? Levante la mano. B de Yo Luisito. tengo a medianoche. ¿Quién dice la B? La D. Una. Ustedes son puños, ¿no? La B, pues, doctor. Acá dice síndrome de Cushing, es decir, hipercortisolismo. ¿Acaso si yo pido una resonancia magnética y me viene un tumor, sé que está produciendo cortisol? No, eso me sirve para ver un tumor, enfermedad de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Es aumento del cortisol. Y para eso tenemos las primeras pruebas. Cortisol urinario, test de suficiente de hexametazona, cortisol salivar nocturno o cortisol plasmático a la medianoche, que también está en las diapositivas, porque ustedes el tiempo no lo he dicho. Resonancia magnética, ¿ya? Siguiente pregunta. Es clasificada como una de las causas del síndrome de Cushing ACTH dependiente. Medina Limón, Morón Camila,
Negrete, Ortiz Trujillo, Ortuño Cortés, Oyola Rodríguez, Oyola, Quispe Llanes. ¿Qué opinas, Quispe? ¿Qué inciso? ¿Cuál de esas de ahí es ACTH dependiente? ¿Qué dice mi mejor alumna Sanguino? O cualquiera. ¿Qué opina Ana? ¿Cuál? D de Diosito. Me han hecho caso con eso de la D, ¿no? D. Cuellar. Guaraná. Johans. Acá qué dice? ACTH dependiente, es decir, que depende de la ACTH. ¿Qué enfermedades son ACTH dependientes? Enfermedad de Cushing, secreción ectópica de ACTH. Adenoma adrenal, un tumor que produce cortisol, es ACTH independiente. Entonces, carcinoma adrenal, es no dependiente. Enfermedad adrenal, seguimos en suprarrenales, tampoco es. Uso de corticoides, es exógeno, ¿no? Tampoco es. Este de acá, tumor de células pequeñas, producen ACTH, es ACTH dependiente. La causa más común del síndrome de Cushing es Rayane, Rivera, ortosistencia Rivera. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing de las que están ahí? Adenoma adrenal, carcinoma adrenal, enfermedad de Cushing, síndrome de ACTH ectópico. Falta. Roger. ¿Está correcto, doctores? No, que me sienta que he fracasado como docente. Ya hemos dicho, la principal causa del síndrome de Cushing es exógena. ¿Acá hay exógena? No. Entonces nos vamos por el lado endógeno. ¿Cuál es la principal causa de Cushing endógeno? Enfermedad de Cushing. Por el idioma les perdono, no saben qué es influenza. No te puse falta por si acaso. Sanguino. ¿Qué te va a pasar aquí? 43 años, norma de 43 años está siendo sometida a investigación diagnóstica en función de obesidad centrípeta, hipertensión arterial sistémica grado 1, diabetes mellitus secundaria y equimosis superficiales en los miembros, habiendo una hipótesis diagnóstica de síndrome de Cushing. Está realizando exámenes de imagen y dosaje hormonal sobre la investigación diagnóstica de pacientes en que se contempla la posible presencia del síndrome de Cushing. Se puede afirmar a pacientes con incidentalomas adrenales, ya saben qué es el incidentalomas, deben siempre ser valorados en cuanto a la posibilidad de presencia del síndrome de Cushing. Sustancias como el alcohol y medicamentos no interfieren en la interpretación de los test de valoración para el síndrome de Cushing. Cuando es causada por un adenoma hipofisario, el síndrome más comúnmente está asociado a la presencia de un macroadenoma. Su principal causa es la hiperplasia adrenal primaria, en que las glándulas se revelan aumentando de tamaño. ¿Cuál de esas es correcta? Sanguino. Vean que así es un poquito difícil, ¿para qué? Tal vez no les he enseñado de manera directa, pero es una pregunta que la vamos a repasar ahorita. ¿Alguien que se arriesgue por un punto extra para su examen? Guaraná. ¿Nadie? Ya, nadie. ¿Cuál doctores? Fíjense esto de acá. Inciso A. Es un incidentaloma. Hemos dicho, es un tumor que encontramos sin haberlo buscado. Hay muchas personas que uno dice, tiene un hígado graso, vaya a hacer ecografía abdominal. Le hacen y puede ver un poco de suprarrenal y dicen, hay un nódulo, parece. Tiene que hacerse una tomografía. Hacemos todo y hay un nódulo. Eso sería un incidentaloma suprarrenal. ¿Ya? Siempre buscamos síndrome de Cushing
No, doctores. Si el paciente tiene características fenotípicas, sí investigamos, no necesariamente siempre. Si lo vemos con obesidad centrípeta, hiperemia facial, sí tenemos que investigar. Pero si no tiene clínica, no tiene hipertensión, dislipidemia ni diabetes, no es necesario buscar un síndrome de Cushing. Entonces, esta no es de acá. ¿Sustancias como el alcohol y medicamentos interfieren en la interpretación del síndrome de Cushing? Sí. ¿Ya? Los pacientes tienen exobios por si acaso. ¿Ya? Entonces, ves el inciso B. Siliscre, Saucedo, Solís, Thaís, Tejerina, Baja, Banham. Ahora, ¿cuál es la mejor opción para el rastreo del síndrome de Cushing? Fácil, esa sí me la tienen que decir. Es la última pregunta. Responden bien y se van. Pueden retirarse. Los que tienen clases, retírense. Los que no, me tienen que entregar lista de 10 personas para darles sus trabajos para la monografía de investigación. Incluyen en sus grupos a sus compañeros que se están retirando. Entréguenme listas de 10 personas. ¿Ya? Para que les descubrimos. ¿Cuál, doctores? Vecino. ¿Cuál es la mejor opción para rastrear Cushing, doctores? ¿Qué pedimos? ACTH, resonancia magnética, cortisol libre urinario y ACTH plasmático, cortisol libre, cortisol salivar o test de supresión con 1 miligramos de dexametasona, cortisol libre urinario y test con 8 miligramos de dexametasona. ¿Cuál es el que hacemos? B. El aceno, hemos dicho lo primero determinamos hipercortisolemia, cortisol salivar, test de supresión con 1 miligramo o cortisol libre urinario. ¿Ya? Denme sus hojas de 10 personas.